Hola, nuevamente. Algo pasó con la comunicación que se empezó a escuchar pésimo, así que tuvimos que cortar la transmisión con la AN y volver a tratar de conectarnos para hablar un poquito ahora de la emoción de la tristeza. Hemos estado conversando todos y cómo podemos gestionar la emoción. ¿Qué nos pasa? ¿Nos dejamos sentir? ¿Dejamos que se expresen? ¿Las visibilizamos o tratamos de callarlas? A ver, ahí está la Ann y le voy a dar el pase para que entre de nuevo. Gracias por unirse. Ahí sí, Hola, sí, te escucho bien ahora. viste, yo también. Ya, sí, eso era. Estaba de nuevo contextualizando el vivo que estábamos conversando de las emociones y en este momento la protagonista era la tristeza. Queríamos hablar de la tristeza y de ver cómo podemos gestionar esta emoción para qué nos sirve, ¿cierto? Ya habíamos dicho anteriormente que la tristeza era un mecanismo de descarga, ¿cierto? Que servía para destensar el cuerpo, para mover nuestras aguas, que es lo más importante. Recordemos que tenemos la mayor cantidad de líquidos dentro del cuerpo. Entonces es interesante mover esas aguas, ¿cierto? Mover esas emociones que están ligadas al elemento agua para que no se queden atrapadas en el cuerpo. Decíamos que cuando la emoción se queda atrapada en el cuerpo, se resiente el pulmón, por ejemplo, y las enfermedades respiratorias de alguna forma son muchísima pena acumulada, esa pena que no ha sido expresada. Así es. Y sabes qué, un dato generalmente, por ejemplo, cuando uno tiene una pena muy grande o fallece alguna persona, no es raro que la persona, los familiares o las personas más cercanas sufran de bronquitis o de episodios de problemas pulmonares o de una tos que le toma los pulmones, los bronquios. Y a mí me ha pasado en reflexología ver gente que está con temas y uno siente las piedrecillas en esas zonas que son los pulmones, uno siente que hay calcificación y uno le pregunta a la persona si sufrió alguna pena muy grande y te dice, sí, efectivamente. Entonces ahí vamos limpiando un poquito y muchas de las personas lloran o se conectan nuevamente con esta pena y ya la empiezan a soltar. Por eso uno dice, tomen harta agüita para que vaya saliendo la pena. Y bueno, y la pena es un dolor y es un dolor emocional y un dolor físico. Uno lo puede sentir, uno puede decir, me llega a doler el pecho, es una cosa que me llega hasta adentro. Bueno, hay penas que son, tristezas que son más ligeras, como anoche que se me rompieron los dientes y yo dije, ¡ay, qué triste, qué tristeza más grande! Pero no llega a ser algo tan triste como la pérdida de un ser querido o un evento en el que realmente el dolor es muy fuerte. Entonces, y la pena también puede ser, o la tristeza, puede acompañarnos mucho, mucho tiempo. Pueden ser penas, incluso penas ancestrales que se han ido transmitiendo de generación en generación y que nacemos tristes, nacemos bebés llorones o bebés que tienen depresión, depresión endógena, por ejemplo. La depresión endógena es una depresión que se supone que viene genéticamente, lo que podríamos decir genéticamente, pero también se puede ir tratando, por si acaso la gente que escucha, son cosas que uno puede ir viendo si son penas que nosotros traemos de mucho más allá y, y se puede ir observando y ver qué sucede con esa emoción y ver cómo hacerla que fluya, no dejarla ahí atrapada, como decías tú, Sí, pues no heredadas dejar bloqueada. del árbol, hay muchas penas y tristezas que vienen de ahí, imagínate cuánta cosa nos han pasado los ancestros. Eh, eh, a ver, puede traspasarse esa pena en la memoria celular. Nosotros, así como también heredamos la genética, también heredamos la memoria celular.
la epigenética. Entonces, hay a veces situaciones en que tengo una depresión o tengo simplemente una sensación de tristeza y no tiene motivo. Entonces, eso de que no tiene motivo es porque puede ser algo heredado. Entonces, ahí es donde ocupamos la ancestrología para poder ir a mirar, ¿cierto? ¿Qué ancestro es el que tenía esta pena y lo utilizó, ¿cierto? Para vivir su vida, para sobrevivir, para muchas cosas. Y la has heredado tú y vas cargando esta pena de alguna manera, es como una mochila, ¿cierto? Y no te deja avanzar, porque en el fondo produce, ¿cierto?, la sensación de no querer levantarse, de no, desgano, no hay como ganas de vivir, esa es como la sensación. Entonces, de esa manera uno no puede vincularse tampoco ni con otras personas, ni con uno mismo, ni con la vida, ni con nada. Entonces, es interesante ir a mirar si esa tristeza tiene un origen ancestral, si es de más arriba, si es de mi árbol, y eso se puede liberar y puedes tú en el fondo escribir tu propia historia y agradecer esa tristeza también que de alguna forma le sirvió, ¿cierto?, a tu árbol genealógico para cierta situación, para sobrevivir, para lo que fuera que le sirvió. Lo que pasa es que nosotros ahora estamos en otro contexto viviendo. Entonces ya esa tristeza no me sirve y me está provocando una limitante. Por eso es interesante ir a mirar y resolver, porque se puede resolver. Para la ancestrología todos están vivos, solamente están en otros planos, en otra frecuencia, pero todo sigue actuando, todo seguimos, estamos todos con el árbol viviendo en las 24/7. El árbol vive a través de nosotros. Entonces, pero no somos nosotros los vivos, ¿cierto? Somos los que podemos hacer algo con esto. Entonces, también cuando se manifiesta la depresión, más que nada cuando es depresión, ¿cierto? No una pena por algo circunstancial, así como lo que tú cuentas de los anteojos, ¿cierto? Que yo creo que te dio más rabia que pena. No sé, me dio pena. Sí, lo que pasa es que sí, cuando haces de algún instrumento, algún aparato, una extensión de lo que tú quieres o necesitas, y sí, da pena. Rabia no sé, porque estaba durmiendo en ese momento, entonces rabia no me dio, me dijo como, "Oh, qué tristeza, qué pena". Pero todo va a depender, porque a lo mejor también es algo ancestral, qué sé yo. Sí, es Quizás que en alguna época donde no había tanto acceso a ciertas cosas y hoy qué pena perder los anteojos cuando costaba mucho quizás volver a tener unos nuevos. Sí, efectivamente uno... porque todo, tú sabes que todo tiene lectura, lo que significa, o Sí, sea, el hecho de perder el artículo, ¿cierto? De los anteojos, sino que en el fondo es mi visión la que estoy perdiendo. Porque se supone que con los lentes, porque sea otro tema para otro vivo, ¿cierto? Voy a ver mejor. Que hemos conversado siempre que en realidad los anteojos lo único que hacen es poner floja la vista. Uno necesita sí, es... ejercicios oculares para poder trabajar la vista. No Sí. ir aumentando el cristal, ¿cierto? Yo estoy Bueno, pensando seriamente en dejarlos. sí, yo creo que es interesante probar qué pasa, no dejar simplemente los anteojos, sino que hacer trabajo ocular. Se dice mucho que hacer la vista diagonal, mirar en diagonal hacia arriba y hacia abajo, cruzado, eso mejora mucho el campo visual y también hacer el infinito con el dedo y tú seguir con los ojos el infinito. Y lo acercas y lo alejas, lo acercas y lo alejas. Y eso también mejora la vista. Entonces hay que probar, qué es lo que puedo conseguir con estos tips, por ejemplo. Hay yoga para los ojos. En el yoga también se trabajan los ojos, por lo mismo, porque es un músculo. Entonces es importante. Ahora también hay otra lectura ahí, ¿cierto? Si tengo astigmatismo, si tengo miopía. Bueno, eso también tiene que ver con ver la vida distorsionada. Entonces,
en lugar de usar lentes para que me corrija la vista, mejor voy a investigar qué es lo que estoy viendo mal, Y yo qué es lo que no... tengo hipermetropía en todo caso, es tema con ver de cerca, no de lejos. De lejos veo súper bien, pero de cerca me cuesta Sí, un poco. O sea, eso sí, debe también tener, tiene su lectura. es el Sí, tema. Yo tuve mucho sí. rato vista también, veía poco, sobre todo de noche, como cuando manejaba y qué sé yo. Y fíjate que ahora fui a renovar la licencia y veía todo, veía todo. Se arregló la vista, porque hice esa conciencia Sí. también de que a ver si qué pasa, porque estoy viendo mal. Bueno, eso en relación a la vista. El tema de lo que te iba a decir de la tristeza, que cuando la tristeza se desborda o se exacerba, ¿cierto? Y ya produce como una especie de patología, eh, es estar también pegado en el pasado. Sí. Cuando tú estás con depresión es porque estás pegado, pegada con una situación en el pasado. Inconscientemente la rumea, se dice, como hacen las vacas, ¿cierto? Y está la idea, pero no te das cuenta. Y le das tanta vuelta, tanta vuelta, tanta vuelta que eso te produce depresión. Y porque estás pegado en ese pasado, así como cuando tienes ansiedad, estás pegado en el futuro. En el futuro. Sí. Así que básicamente estar en el presente, en el aquí y en el ahora, también nos sacaría de alguna manera de esa depresión o de ese estado depresivo, ¿cierto? Porque si es algo más severo, ya bueno, hay que mirar más en detalle, a lo mejor no es tan simple, pero siempre todo tiene solución. Por Sí, supuesto. Fíjate que hay muchos temas que se van solucionando en el aquí y en el ahora, en el estar presente, en el concentrarse en que estamos viviendo ahora, en este momento, y todo lo que sucede ahora es lo importante y relevante, porque todo lo que pasó es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, bueno, para aprender tuvimos que caernos muchas veces, quizás tuvieron que caerse nuestros ancestros, tuvo que pasar muchas, muchas cosas, eh, entonces ir tomando conciencia de para qué han sucedido ciertas cosas, para qué hemos vivido lo que hemos vivido y situarnos en el ahora, porque en el ahora podemos ir creando lo que, paso a paso lo que vamos haciendo. Lo que ya pasó muchas veces no podemos cambiarlo, hay situaciones que obviamente nos producen dolor, cuando el dolor es momentáneo y logramos hacer conciencia de este dolor, para qué sirvió o qué fue lo que pasó, qué es lo que tenemos, quizás alguna actitud que debamos cambiar, alguna cosa que debamos haber aprendido, pero quedarnos pegados en una situación no nos permite avanzar. Cuando ya tenemos problemas, para salir de estas situaciones, necesitamos quizás alguna ayuda para ver el problema y buscar una solución, porque la mayoría de las cosas tienen solución. Bueno, la muerte no tiene solución, pero ahí hay una aceptación. Bueno, siempre hay que aceptar lo vivido, porque si uno trata de irse al pasado, a cambiarlo, va a ser imposible. No lo puedes cambiar con la imaginación ni con nada. Puedes ir trabajando en el presente para ir avanzando, porque de eso se trata, y de ir avanzando de la manera más amorosa posible. Porque si tenemos algún problema, la idea tampoco es empezar a decirnos, claro, por qué esto otro? Porque nos volvemos a conectar con estas emociones que si bien es bueno sentirla, no es bueno quedarse pegado. Y bueno, y pegarse en la tristeza también es fácil, Lore, porque mm, en cierto sentido muchas veces tenemos caemos en el victimismo, caemos en ayudar a crecer el cuerpo de dolor, que lo hablábamos recién hace un ratito, no sé si se alcanzó a quedar, que es una situación, puede haber sucedido alguna situación de dolor, esa situación ya pasó, pero queda ahí enquistada y sigue alimentándose, sigue buscando situaciones para alimentar este dolor. Y si no son las situaciones, son películas de sufrimiento, son canciones
las típicas canciones de dolor con las que sufrimos y decimos, oye, esta canción me encanta porque es tan sufrida y uno dice, ¿para qué? Y uno se llora toda la canción y dice, ¿para qué? ¿Para qué estás sufriendo? Bueno, la puedes utilizar como una catarsis, porque eso también sirve. Darlas con el corazón y ese sufrimiento también libera, también es una descarga emocional. Entonces, igual es interesante también encontrar esos mecanismos, porque yo creo que lo peor que puedes hacer es quedarte con esa tristeza adentro, sin expresarla de alguna manera, porque en el fondo está para eso, para que la sientas, ¿cierto? Para que tu cuerpo se descargue, para que se muevan tus aguas, insisto. El agua estancada en ninguna parte fluye ni sirve para algo positivo. Entonces, Bueno, sacar de esas hecho, lágrimas, por eso son tan famosas las canciones Cebolla, que uno llora y que haya alguien que dice, ¡ay, tan terrible que fue esto y todo! Y uno se lo llora toda la canción, porque también te sirve para conectarte, para mirar que quizás esa emoción está ahí guardada y no la has visto, no la has dejado expresarse. Entonces, porque ¿quién no ha llorado con una canción de estas canciones románticas o canciones de despecho, cosas así? claro, Entonces, hay que mm, encontrar los mecanismos. Y si el tema no es quedarse pegado ahí, la emoción de la tristeza también es una emoción que está ahí para ser sentida. Así que eso es básicamente, ¿cierto? Está mirarla y decirle a tu ser íntimo, ¿cierto? A tu ser superior, al que está viviendo la experiencia dentro de este vehículo físico, decirle, mira, esto es la tristeza, así se siente estar triste. Y si para eso es una experiencia, quiere que ese ser quiere experimentar. Y en el fondo hacer conciencia de aquello hace que nuestro ser interno pueda experimentar. Por lo tanto, dejamos de ponernos situaciones reiterativas, ¿cierto?, en las que nos produzca esta emoción, porque finalmente somos nosotros los creadores y artífices de nuestra vida, inconscientemente, muchas veces consciente, pero muchísimas otras inconscientemente. Entonces creamos errores creativos, digo yo. ¿Cierto? así No nos damos cuenta, es. pero lo importante es hacer conciencia y presencia. Entonces, no sé, las personas que están ahí conectaditas, ¿qué les pasa con la tristeza? ¿Se la viven? ¿La lloran? ¿La sienten? ¿O huyen? ¿Qué se decía en sus casas, en sus familias de origen, de la tristeza? ¿Cómo se veía eso? Porque también uno va heredando ese patrón, ¿cierto? Si ve que, no sé, que siempre tener una mamá depresiva, del terror, ¿cierto? Como niño, o sea, tú ves la tristeza como algo que casi como la muerte, el abandono, hay Es harta que, información detrás de eso. es que además cuando tienes una mamá depresiva, el niño somatiza. Entonces el niño se vuelve un niño triste, un niño depresivo, un niño que le cuesta ver como alegría en su vida, porque va somatizando a la mamá. Entonces es un niño que puede andar cabizbajo o por el contrario, trata de hacer reír, trata de salvar a su madre de la muerte que significa la depresión, la muerte en vida, y trata de ser, de llamar la atención, de estar todo el tiempo hiperactivo, riéndose, corriendo de acá para allá, porque es un método de tratar de salvarla o de salvar a la abuelita o así. Yo, de hecho, O me yo, eh, del abandono también, de no querer sí, por tu supuesto. situación, entonces provoca situaciones chistosas o divertidas en todo momento pero es una constante y eso también puede ser agotador. Sí. Sí, no, yo te lo digo por experiencia propia, porque yo cuando chica vivía en mi casa y mi abuelita, que vivió, bueno, yo ya he dicho en otros vivos, ella vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Bélgica, que era un campo de batalla. Entonces, hubo que construir y reconstruir todo de nuevo muchas veces y con todo lo que significa
significaba vivir la guerra, y mi abuela era muy, pero muy depresiva. Entonces yo saltaba todo el día, corría todo el día y trataba de alegrarla. Yo le decía memé, por el diminutivo de grand-mère, que es de abuela, memé. Entonces yo estaba todo el tiempo memé, memé, y despertándola y tratando de que se avivara, y todo esto, ¿por qué? Por un mecanismo natural de que no fuera a morirse cualquier día por de pena, porque yo sentía que se iba a morir de pena. Entonces, muchos niños también viven lo mismo. Entonces, cuando uno ve a los niños y cuando uno hace flores de Bach, te veo más oscura ahora, Lore, la luz. Eh, Mira, sí, te iluminaste. Uno dice, a ver, espérate, veamos qué le pasa a la mamá. Porque si el niño está tratando de llamar tanto la atención, o es tanto lo que trata de lo que se mueve, lo que grita, entonces hay algo en la mamá que está pasando. Y puede ser eso, es uno de los temas que se puede. Entonces, vamos viendo nuestros mecanismos frente a la tristeza. ¿Qué se nos dijo cuando éramos pequeños? A los hombres ahí, ¿qué les dijeron? ¿Pueden llorar? ¿No pueden llorar? ¿Pueden mostrarse vulnerables? Porque la tristeza nos hace ser vulnerables, nos muestra nuestra vulnerabilidad y nuestra conexión a nivel más humano, más sensible. ¿Los dejaban llorar o no? Porque hay muchos hombres que no los dejaban llorar. Entonces les cuesta mucho conectarse con esa emoción, y además se desesperan cuando ven a una mujer triste o llorando. ¿Por qué? Porque o les recuerda a mujeres que estuvieron en su familia que fueron quizás depresivas o exageradas, porque hay muchas veces que tenemos estas emociones reprimidas y las exageramos. Eh, ¿Cómo se vivió en la casa de ustedes? Eso sería muy interesante, porque en general se ha reprimido mucho la tristeza, expresar la tristeza. Entonces, yo no sé en tu familia cómo fue, Lore. la verdad que no, como bien carente de emociones, diría yo. No, no vi la tristeza, vi expresada más otro tipo de emociones, pero no la tristeza. Por lo tanto, tampoco creo que aprendí a gestionarla para nada. O sea, ahora le doy visibilidad a mis emociones y cabida a una hipersensibilidad que estuvo reprimida también por muchísimos años. Entonces, eh, bueno, depende de la situación en la que uno crezca, ¿cierto? Entonces mi familia igual era como bien desdibujado todo lo que había en la casa, y no había como una conversación acerca de esas cosas, es como que cada uno vivía su mundo, yo creo, algo así. Entonces es importante, y es lo que tú dices también, tratar de, no sé, yo también haciendo el chiste todo el tiempo hasta ahora, con todo, y a todo encontrándole la parte divertida, así como que ya, bueno, parece que mientras más seria la situación, más humor necesita. Es que es Y un método de supervivencia también. claro, Uno va yéndose al otro polo para encontrar el medio, como hemos dicho. O sea, si la persona estaba, la vida en nuestro hogar había sido demasiado, demasiado triste, uno, para sobrevivir, o se queda en la tristeza, sumergido en un mar de tristeza y depresión, o busca el otro polo, que es exacerbar toda la risa, la vida, para poder sobrevivir. Nuestras familias de alguna forma han podido, y por algo estamos acá, vivas, sí. sonriendo todavía, sufriendo también como todo el mundo, pero tratando de buscarle la sonrisa a la vida, que eso también es importante. Bueno, para cerrar, lo importante es visibilizar siempre, ¿cierto? Todas nuestras emociones, nosotros ponerles atención. ¿Qué pasa? ¿Cómo siento esto yo? ¿Para qué me sirve? ¿Cierto? Y cómo me estoy viviendo esta experiencia. ¿Me permito llorar? ¿Me permito sentir esta tristeza?
o la callo o la congelo. Es interesante ahí siempre la autoobservación, porque lo importante es que la emoción fluya y que nos demos ese permiso de llorar y de sentir esa pena para poder sacar toda esa pena, esa tristeza que está acumulada de tantos años. Nos han pasado tantas cosas, nos han pasado por tantas cosas. Estamos ya en la mitad de la vida, querida amiga, en la mitad de la vida, considerando Así es. que vivimos 100 años, por ejemplo. Yo creo que vamos a vivir por ahí unos 100 años, igual que mi abuelita. Pero bueno, lo importante es eso, es que aprendamos a gestionar nuestras emociones a través de la visibilidad de ellas y darnos ese permiso para experimentarlas y luego tomar la decisión de transformarlas en otra cosa, para que no quede eso pegado ahí y podamos fluir y avanzar en la vida. Eso, querida, nos vemos Bien. el Un sábado. gusto, un gusto haberte visto esta vez. Un Ah, gusto a sí, todos. arregló. Ya viste si esto es así. Lo importante es la información y que les sirva, nos sirve a todos en realidad, ¿cierto? Nos sirve a todos, porque uno también volver a repetir, a repetir, a repetir y a repetirse las mismas cosas, también estamos recordando, ¿cierto? Que debemos darle esta cabida y esta visibilidad a las emociones, porque se nos olvida en la vorágine de la vida, ¿cierto? Donde aparecen tantas situaciones y tantas cosas, se nos olvidan los mecanismos, se nos olvidan los instrumentos, las herramientas, y este recordatorio sirve perfectamente, así que ojalá que les sirva a ustedes también, y escríbanos ahí en los comentarios qué piensan de la tristeza, cómo se vivía en sus casas y si de lo que comentamos acá sacaron algo en limpio, si les sirvió y nosotros felices de leerlos para poder seguir subiendo material que nos sirva a todos, ¿cierto, amiga querida? Venía, venía llegando la Rosita. Hola Rosita. Bien, Justo estamos terminando, así que bien tarde, antes que verlo grabado. sí. Ahí nos anotas los comentarios después. Están terminando, dice. Sí, pues, sí, a las 9:30. Ya, cerramos con eso entonces. Así Sí, es. Me lo perdí. No, no te lo perdiste, Rosita, lo puedes ver de nuevo. Y todas las preguntas y los comentarios que tengan los pueden anotar aquí mismo abajito, y así nos sirve para seguir conversando y seguir viendo qué temas. Porque estamos ahora con las emociones y después vamos a seguir con distintos temas. ¿Tienen alguna propuesta, alguna cosa, alguna inquietud? También nos van escribiendo acá abajito. Así que muchas gracias a todos por participar y a los que nos van a ver después. Y nos vemos para el próximo capítulo. listo. Un beso. Un Gracias por beso. Gracias.